Yo soy bastante cinéfilo, yo no sé si ustedes se acuerdan de una película preciosa que se llamaba La Guerra de los Botones, y había un chavalín que acababa siempre las escenas diciendo: si lo llego a saber no vengo. Y entonces, después de esto, pues uno está un poco sobrecogido, y sobre todo porque, claro, veo en el auditorio a insignes químicos, a insignes físicos, a insignes matemáticos, y todo mi terror es que los pueda defraudar enormemente, porque las expectativas que tengan en lo que puede decir después de lo que ha dicho Pepe Elguero, más todavía. Pero bueno, voy a hacer lo que pueda y con toda honestidad. En realidad, yo siempre suelo decir que la química cuántica fue la larga travesía del desierto, porque en el siglo XVIII, principios y mediados del XIX, había gente que pensaba que cualquier intento de usar métodos matemáticos para estudiar cuestiones científicas, no sé por qué faltan dos líneas ahí, ya empezamos bien, pues va en contra del espíritu de la química, y si tal análisis matemático llegara a hacerse alguna vez, sería la decrepitud absoluta de la ciencia. Eso lo decía Comte a principios del siglo XIX. Afortunadamente no todos pensaban igual, y coetáneo con él, Quetelet decía: cuanto más progresan las ciencias físicas, más tienden a entrar en el dominio de las matemáticas, que es como un centro hacia el cual todo converge. Podemos juzgar el grado de perfección alcanzado por una ciencia por la facilidad con la que se pueden someter a cálculo. Era sin duda también una opinión muy optimista, porque la facilidad de someter al cálculo es realmente algo muy discutible. Pero la verdadera historia en la que se basa lo que hoy llamamos química computacional o química teórica arranca en el año 1925 y en las vacaciones de Navidad, cuando este señor, Schrödinger, decide ir a Suiza a pasar las vacaciones, según las malas lenguas, con su querida, cuya identidad no se conoce, que lo inspiró lo suficiente como para escribir una ecuación matemática extraordinariamente compleja. La ecuación matemática que describía en principio el movimiento del electrón del sistema más simple, el átomo de hidrógeno. Era una ecuación realmente compleja, como pueden ver ahí, con derivadas parciales y cosas por el estilo, que solo se puede resolver si se utilizan determinadas coordenadas, y resolvió esa ecuación matemática y encontró las soluciones, que son igualmente complejas que la propia ecuación. Pero lo más sorprendente, de esa resolución era que la solución de la ecuación matemática que describía el movimiento de los electrones en torno al protón estaban cuantizadas. Quiero decir, no podían tener cualquier valor, porque dependían de un número n, que era un número entero. N podía valer 1, 2, 3, 4, 5, con lo cual la energía de los niveles no podía ser cualquiera. El electrón o tenía esta energía, o tenía esta, o tenía esta, o tenía esta, o tenía esta, pero no podía tener ninguna energía intermedia. Pero, oh maravilla, ese modelo, aparentemente tan simple, pero que salía de una complicada resolución de una ecuación matemática, era capaz de explicar algo que había traído intrigados a todos los científicos al uso desde finales del siglo XIX. ¿Por qué un átomo como el átomo de hidrógeno emitía luz? Y emitía luz en forma de líneas, y esto estaba de acuerdo con el modelo de Schrödinger. Los electrones que estaban aquí saltaban al estado más bajo, porque ese es un principio de mínima energía que gobierna toda la física, emitiendo luz de distinta frecuencia, y se veía la llamada serie de Lyman en honor al científico que la descubrió. Pero del mismo modo podían saltar al segundo nivel y daban lugar a otra serie de líneas que se conocen como serie de Balmer, de nuevo en honor al científico que las descubrió, o una tercera serie si pasaban al tercer nivel. Pero la cosa no quedó aquí, había que ir más allá. Estudiar sistemas más complejos, como el oxígeno que respiramos, que es un sistema ya con 16 electrones. Los modelos de la química cuántica que arrancan de esa ecuación de Schrödinger predicen para la molécula de oxígeno de nuevo una distribución en niveles de energía, pero ahora hay 16 electrones que poner, y hay un principio de física que establece que los electrones son muy exclusivos. Solo puede haber uno en cada apartamento. Y por lo tanto, en cada nivel de energía solo puede haber dos. Uno que tiene lo que nosotros llamamos spin, una propiedad intrínseca del electrón, hacia arriba o hacia abajo. Por tanto, en cada nivel puede haber dos. Pero en el oxígeno hay 16 electrones y uno los va colocando, hasta aquí llegan 14, y de repente tiene los dos últimos.
Pero para los dos últimos, las ecuaciones matemáticas dicen que los dos niveles tienen exactamente la misma energía. Y si tienen la misma energía, los electrones que tienen la misma carga y se repelen, deciden colocarse cada uno en uno para aminorar la repulsión. Pero automáticamente, si uno tiene dos electrones así, que como son cargas y se mueven crean un campo magnético, resulta que como no están apareados y no se compensan las direcciones de esas propiedades, deberían de comportarse como un imán. El oxígeno que respiramos es paramagnético, es un imán. ¿Es un imán? Pues bien, esto es perdón, aquí hay algo que ya... Okay. Un experimento hecho en Harvard. Este señor de aquí lo que está echando es nitrógeno líquido entre los polos de un potente imán. El nitrógeno tiene un punto de ebullición de 195 grados bajo cero, con lo cual lo que hace es inmediatamente convertirse en un gas, y el nitrógeno cae. Ahí está. Pero lo que tiene aquí es oxígeno líquido, y ahora echa oxígeno líquido entre los polos del imán. Y cuando echa oxígeno líquido entre los polos del imán, el oxígeno no cae, queda atrapado entre los polos del imán, porque el oxígeno es un imán y por lo tanto interacciona con el campo magnético. Como no está muy convencido, vuelve a echar más y observa que efectivamente eso es lo que ocurre. Incluso cuando se evapora, los gases de oxígeno quedan atrapados entre los dos polos de un imán. Y por si tienen alguna duda de que eso es así, en la última lanza su llavero. Bien, pero sigue habiendo un buen fundamentado pesimismo, porque Dirac dice que las leyes de la física subyacentes a todo el mundo atómico y molecular se conocen, pero las leyes conducen a ecuaciones demasiado complejas para ser resueltas. Y Dirac no era ningún estúpido, fue premio Nobel en 1933 y murió en los 80. Pero en cierto modo tenía razón, porque si uno considera en lugar del átomo de oxígeno el siguiente átomo que está debajo en el periodo, el azufre, que tiene 16 electrones, las matemáticas dicen que para describir los 16 electrones de ese sistema uno necesita 40.320 términos en la ecuación. O sea, la ecuación contiene 40.320 sumandos. Y si en vez de ser el azufre es la molécula de benceno, el número de sumandos supera los 50 trillones. Es evidente que nadie, ¿verdad?, un lápiz y un papel ni una calculadora puede manejar eso. Pero sí se puede hacer con superordenadores, porque un ordenador es capaz de hacer millones de operaciones por segundo. Y entonces la química teórica alcanza la predicción química. John Pople, que fue premio Nobel en 1998, dice: en muchos aspectos los cálculos teóricos son ya más potentes que el experimento, no están condicionados por consideraciones prácticas. Daré algún ejemplo. Cualquier especie química puede ser explorada teóricamente, cationes, aniones, intermediatos reactivos, que pueden ser difíciles de investigar experimentalmente, no plantean en principio ningún problema serio a los cálculos teóricos. Y efectivamente hoy en día los cálculos teóricos tienen tanta precisión o más que muchos de los experimentos que uno puede hacer en un laboratorio, y los pueden suplantar por consiguiente. Y se convierte en una herramienta predictiva de trascendental importancia, que es reconocida con la concesión del premio Nobel a John Pople en 1998. Pero no solo somos capaces de describir con técnicas matemáticas el movimiento de los electrones, pero el de los núcleos, porque una molécula de agua baila así. Está constantemente vibrando de esta forma, en un stretching asimétrico, simétrico o en un aleteo. Y podemos calcular las energías necesarias para esa vibración, y resulta que también no pueden ser cualquiera, también están cuantizadas, y por lo tanto tenemos un conocimiento muchísimo más rico del universo que nos rodea. Pero la química computacional nos permite explorar, por ejemplo, ambientes imposibles de reproducir en nuestro laboratorio. Totalmente imposibles, como medios extremos de presión y temperatura. Por ejemplo, si uno piensa cuál es el máximo vacío que uno puede hacer con una máquina de vacío, de ultra vacío en un laboratorio, es del orden de 10 a la menos 7 milibares. Es una cantidad ridícula de presión. Pero a 10 a la menos 7 milibares hay todavía 1.000 millones de moléculas por centímetro cúbico. Pero en el espacio interestelar hay muchísimas menos. Hay zonas del espacio interestelar donde hay 100
o 1000 o 10.000, una cantidad ridículamente pequeña con respecto a eso, con lo cual las reacciones que ocurren en ese espacio interestelar no se pueden modelizar en el laboratorio, porque yo no puedo bajar de 10 a la 9 moléculas por centímetro cúbico, pero sí se pueden modelizar con cálculos teóricos. Y un ejemplo típico que trajo de cabeza a mucha gente fue que en el espacio interestelar se detecta PN como una molécula, pero nunca se detecta PO. Y eso a los astrónomos y a los astrofísicos los trajo de cabeza porque normalmente este tipo de moléculas se forman en reacciones entre especies cargadas positivamente, protonadas con un electrón, liberando un hidrógeno y dejando la correspondiente molécula. Y estos intermedios cargados normalmente se forman por reacción con átomos cargados con moléculas que hay en el espacio interestelar. Por lo tanto, se puede formar el PNH+ por reacción de fósforo con amoníaco y POH+ por reacción de fósforo más con agua. Pero el problema es que el agua es muchísimo más abundante que el amoníaco en el espacio interestelar. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué nunca se ve PO y siempre se ve PN? Bueno, efectivamente esta reacción tiene lugar, es exotérmica, esta también es exotérmica, pero cuando uno calcula ahora cuál es el proceso mediante el cual este sistema capta un electrón, resulta que la reacción que es exotérmica es la rotura completa del sistema en fósforo, oxígeno más hidrógeno. La misma reacción cuando uno tiene pH resulta que es endotérmica, con lo cual jamás se puede producir. Y la que se puede producir es esta, en la que el sistema capta un electrón y forma PN e hidrógeno. Aquí jamás se produce porque es mucho más rápido y eficaz romper completamente la molécula en los dos átomos. Esa es una predicción hecha exclusivamente sobre base teórica que confirma las evidencias de la astroquímica. Pero también se pueden entender el mecanismo de las reacciones químicas de relevancia en biología. Por ejemplo, la reacción del uracilo, que es una de las 4 bases nitrogenadas que forman parte del ARN, y del ARN y del código genético, y esta es una reacción con cationes cobre 2+, que se hicieron en la Universidad Pierre y Marie Curie. Janine Tortallada está en el auditorio y conoce bien la reacción, y lo primero que se observa en esa reacción es que cuando el cobre llega, el cobre 2+ llega, se libera inmediatamente un protón, a continuación la molécula empieza a romperse, se genera NCO, que se escapa y se forma el producto. Pero es posible incluso simular las reacciones químicas en el tiempo real. Una reacción química ocurre en etapas de 10 a la menos 15 segundos. Es decir, en un segundo ocurren 1000 billones de veces. Bueno, esta es justamente una de esas reacciones, un átomo de oro que está hexahidratado, reacciona con un catión de SiH3, una molécula de agua se va y se forma el correspondiente producto de esta reacción en una modelización hecha mediante cálculos exclusivamente teóricos. O se puede entender la evidencia experimental. Por ejemplo, una de las cosas que se ha estudiado mucho en química es la interacción entre moléculas y cationes, porque tienen relevancia en muchísimos campos, entre ellos en la biología, porque nosotros tenemos un montón de cationes en nuestro cuerpo y están en el medio fisiológico. Entonces, una de las reacciones que atrajo mucho interés, porque es fácil de estudiar en el laboratorio, es la interacción entre sistemas aromáticos y litio más. Se forman complejos, que normalmente se llaman complejos pi, que tienen una determinada característica y tienen una determinada energía de interacción. La sorpresa fue que cuando uno ponía una cadena aquí, como sustituía un hidrógeno por un metilo y ponía un litio más, la interacción era prácticamente la misma que con el benceno. Y todo el mundo decía, claro, lógico, porque esto sigue siendo el mismo anillo aromático, aquí tiene un metilo que apenas cambia nada y por lo tanto la interacción es la misma. Pero cuando uno ponía aquí una cadena alquílica muy larga, la interacción era 35 kilojulios por mol, mucho más alta. Entonces la pregunta era, ¿y eso por qué? Bueno, pues porque cuando pasa eso, ocurre esto. La cola se empieza a doblar para interaccionar mejor con el catión en un efecto que hemos bautizado por razones obvias como efecto escorpión. De nuevo, más recientemente, es un artículo del año 2010, hecho por gente de mi departamento, Fernando Martín y sus colaboradores, es la interacción de una molécula, el TCNQ, completamente plana con una superficie de cobre. Y por primera vez se ha descubierto algo que también era
algo que intrigaba a los científicos. O sea, ¿por qué cuando una sustancia interacciona con un sólido se producen normalmente fenómenos catalíticos? Algún investigador hacía tiempo había apuntado de que es que esa interacción provocaba deformaciones en la molécula. Pues bien, esto es lo que se ve. La molécula se deforma completamente cuando interacciona con la superficie, pero lo que nadie había predicho es que no solo se deforma la molécula, sino que se deforma la superficie. Los átomos de cobre se salen para interaccionar mejor con la molécula y la interacción se hace tan grande que se transfieren hasta 1,5 electrones de la superficie a la molécula. Aquí se ve muy bien cuál es ese efecto. Pero se ha convertido en una herramienta, por ejemplo, ineludible para ahorrar dinero. Por ejemplo, uno quiere hacer un sistema fotovoltaico, un sistema químico que es capaz de convertir energía química en electricidad por acción de la luz. Y entonces, pues los orgánicos conocen sistemas como estos, que tienen ese potencial, pero lo que se preguntan es cómo exacerbar o hacer que esto funcione como una pila, ¿verdad?, por acción de la luz, y pues lo que nos plantean es, uno puede pensar en un montón de distintos sustituyentes para ver lo que ocurre. Pues bien, ¿qué es lo que uno puede hacer experimental? Ponerse a sintetizar y con prueba y error ver cuál funciona y cuál no funciona. Hoy en día lo que hacen es buscar un teórico y dicen, dime cuál es el que mejor funciona. Y los teóricos le dicen, pues el que mejor funciona es este señor de aquí. Y entonces, cuando uno lo hace, tiene esta molécula, cuando analiza cuál es la distribución de electrones de esta molécula, encuentra que en el último nivel, desde el cual uno puede hacer saltar los electrones a otro sitio, todos los electrones están acumulados en esta parte de la molécula. Y el primer, digamos, apartamento vacío que hay, está acumulado en esta otra parte de la molécula. Y entonces, lo que predice la teoría es que si uno le manda luz de 512 nanómetros en el visible, el electrón que está aquí se mueve al piso vacío y uno ha formado una pila, porque ha sacado un electrón de aquí, con lo cual ha dejado un polo positivo, y lo ha metido aquí, con lo cual ha dejado un polo negativo. Una pila a nivel molecular. Pero es útil también para diseñar nuevos fármacos o para proponer agentes activos. Por ejemplo, la terapia fotodinámica. Este es un trabajo hecho por una persona muy querida para mí, porque fue una de mis estudiantes de doctorado, que creo que está en el auditorio, que ha trabajado y ha hecho cosas preciosas en lo que se llama terapia fotodinámica. La idea es tener una molécula que se llama normalmente fotosensibilizador, que por acción de la luz es capaz de generar oxígeno, pero no el que respiramos. El que respiramos es un oxígeno triplete, es un imán, como les mostré antes. Este no es un imán y es terriblemente tóxico para un montón de células, en particular para las células cancerígenas. Entonces la idea es que uno tiene un paciente con un tumor, se le administra un fotosensibilizador que se acumula en las células cancerígenas, se le ilumina con luz de una determinada frecuencia y aniquila el tumor. Bien, pues esto es justamente las cosas que se pueden hacer, estudiar moléculas que son capaces de, por acción de la luz, se excitan al triplete, bajan al triplete y provocan oxígeno singlete que aniquila los tumores. El proceso es este, la molécula pierde una molécula de oxígeno, pero singlete, que en el medio es capaz de aniquilar las células tumorales. Pero la teoría puede hacer algo más. Esta molécula es una molécula relativamente compleja y uno se pregunta, hombre, ¿y podría ser posible tener la misma actividad si yo corto estos dos trozos que quedan aquí, tener una molécula más sencilla, esta molécula de aquí? Pues bien, cuando uno hace la simulación, la respuesta es no, porque la molécula aparentemente parece hacer lo mismo, pero el oxígeno 2 singlete jamás abandona el sistema molecular. Y por lo tanto, ese corte no ha llevado a nada que pueda ser fructífero desde el punto de vista fisiológico. Pero uno también puede estudiar cómo se accionan las moléculas por acción del calor y acción de la luz. En este caso es la acción sucesiva del calor y de la luz. Y eso valió un premio Nobel, el premio Nobel de 2016, a Feringa, las máquinas moleculares. Este es uno de los ejemplos que se ve mejor aquí. Es una molécula que cuando uno la ilumina, le comunica energía y la molécula empieza a moverse como se moverían las aspas de un molino. Y eso es un rotor, pero a nivel molecular. Es un rotor del tamaño de los Armstrongs. Pero hay cosas más complejas. Hay máquinas moleculares tan complejas y vistosas como estas. Pero también es posible diseñar
diseñar cajas moleculares en las que nadie ha pensado. Esto es el caso, por ejemplo, de los triazolil. Son estas moléculas que tienen 3 átomos de nitrógeno, por eso se llaman triazoliles, y que pueden estar unidos a un anillo bencénico o un circuncoroneno, con lo cual es más complejo. Y entonces alguien se preguntó, bueno, ¿qué ocurre si uno las hace interaccionar con el litio? Investigadores previos ya habían demostrado que el litio tiene tendencia a formar puentes, y es justamente lo que uno observa aquí. El litio se coloca formando puentes entre 2 átomos de nitrógeno, y aquí lo mismo, se forma puentes entre 2 átomos de nitrógeno, pero la sorpresa más interesante ocurre cuando ahora uno coge este sistema, que es como una hoja, es completamente plana, y dice, ¿cómo haría esta hoja si la pongo en presencia de otra hoja como ella en un plano paralelo? Pues lo que pasa es esto. El litio, que estaba antes interaccionando con 2 nitrógenos, se da cuenta de que en el plano de abajo hay otro nitrógeno y quiere interaccionar con él. Y lo que hace es hacer esto, doblarse, de tal manera que se forma como una especie de cremallera hecha de átomos de litio que empalman la parte de arriba con la parte de abajo, cerrando una caja molecular. Pero uno puede hacer más. Uno puede hacer cajas moleculares más grandes dependiendo de los motivos que ponga. Y esta es una de las cajas en las que la energía de dimerización es enorme, 428 kilocalorías por mol. Pero en esta caja molecular, el anillo central al que se van pegando los otros es un anillo de 6 miembros. Y al investigador que hacía esto, que es otro español, José Manuel Sá, de la Universidad de Islas Baleares, me dijo, ¿y qué ocurre si ponemos un pentágono en el centro? Pues que podemos cambiar la esfericidad de la caja. Con un pentágono la caja es mucho más esférica que aquí. Y ahora uno puede pensar en todas las aplicaciones que puede tener esto si uno le mete dentro cosas a la caja y la caja se utiliza de carrier para llevar cosas de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Pero quizá la revolución más significativa que vino de la posibilidad de mirar de la modelización es la posibilidad de mirar los ladrillos más que los edificios. Creo que lo van a entender con un ejemplo muy simple. El ejemplo más simple que a mí se me ocurrió es el agua. Para todos ustedes el agua es un líquido incoloro, inodoro e insípido, y es el paradigma de la neutralidad. El agua ni es ácida ni es básica. Tiene el mismo número de protones que de iones OH y tiene pH 7, que es el pH de las sustancias neutras. Pero eso es una propiedad del colectivo, no es una propiedad de la molécula de agua. La molécula de agua no tiene la misma acidez que basicidad, ni mucho menos. En términos relativos es más básica que ácida, y desde luego no es, por lo tanto, el paradigma de la neutralidad. El individuo no lo es, pero el colectivo sí lo es. Entonces, la pregunta es, ¿se pueden medir las propiedades de una molécula de agua? Y uno piensa, a ver, una cantidad muy pequeñita de materia, ¿qué tú tendrías? Un microgramo. Un microgramo de agua es una millonésima de gramo, o sea, es algo relativamente pequeño. Pero en un microgramo hay 10.000 billones de moléculas de agua. Por lo tanto, no es muy posible tener una molécula de agua aislada. Pero sí podemos calcular sus propiedades, sí podemos calcular las propiedades de una molécula de agua y podemos decir su basicidad es esta y su acidez es esta. Pero en este caso, en vez de explicarles cómo hacer esto, voy a hacer algo que es como más paradigmático. Entonces, es como la piedra filosofal, convertir una cosa en otra. Estamos hablando de ácidos y bases y todo el mundo tiene una idea clara, yo qué sé, pues de que el amoníaco que hay en casa es una base, ¿verdad? La sal fumán es un ácido, ¿eh? El ácido sulfúrico todo el mundo sabe que es un ácido que quema y cosas por el estilo. Voy a coger una base muy característica en química que es la anilina, que es, en realidad, uno podría considerar que es un derivado del amoníaco en el que uno ha sacado y ha cambiado un hidrógeno por un anillo bencénico. La anilina es una base típica, o sea, no es ácida en absoluto. Y entonces, de hecho, su delta de G de acidez es 1502 kilojulios por mol, que es una cantidad que indica que es una
un ácido debilísimo porque es una base fuerte. Si es una base fuerte no puede ser a la vez un ácido fuerte. Pero a alguien se le ocurrió, ¿qué pasa si yo formo un complejo en el cual hago unirse a la anilina una molécula de hidruro de berilio? Lo que dicen los cálculos es que la acidez de esta molécula se incrementa en 150 kilojulios por mol, que es una cantidad enorme porque la constante de acidez se hace 10.000 billones de veces más grande. La consecuencia es que la anilina, que era una base, se convierte en un ácido más fuerte que el ácido fosfórico, en un ácido más fuerte que el ácido acético, que es el componente del vinagre, en un ácido más fuerte que el ácido oxálico. ¿Y la razón es por qué? Bueno, la razón es porque cuando uno va a perder un protón, se va a comportar como ácido, tiene la forma neutra y el anión que ha perdido el protón correspondiente. Entonces, lo que dicen los cálculos es que cuando uno deja interaccionar el anión con el hidruro de berilio, se estabiliza muchísimo más que lo que se estabiliza la molécula neutra. De tal manera que esta diferencia, que daría la acidez de la molécula aislada, que es muy pequeña, se incrementa dramáticamente aquí. Cuanto menor es este número, mayor es la acidez, aunque parezca un poco contradictorio. La consecuencia es que el complejo entre la anilina, que es una base, y el hidruro de berilio es un ácido casi tan fuerte como el ácido perclórico, que es el ácido más fuerte conocido, que es un oxiácido. Pero, recuerdo a mis colegas, entre el profesor Elguera y Bogarcordia, pero podemos hacerlo mejor. Si en vez de ponerle hidruro de berilio, le ponemos dicloruro de berilio, el efecto todavía es mayor y resulta que este complejo es más ácido que el ácido perclórico, que es el oxiácido más fuerte conocido. Pero la diferencia está en que este es un ácido de nitrógeno, y a cualquier químico que le preguntaran antes de este paper, o sea, ¿cuáles son los ácidos más fuertes? Dirían los oxiácidos, eso se sabe de siempre. Pues no, puede haber ácidos de nitrógeno que sean más fuertes que un oxiácido a través de este tipo de interacciones. Y la última ilustración es en honor a un colega de mi universidad, que se llama Fernando Martín, que ya ha salido por ahí, y sobre todo porque es una auténtica primicia, porque este paper acaba de salir publicado hace 4 días en Science, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Bien, hace un momento yo les dije que mediante los cálculos uno podía ver cómo vibraban las moléculas, cómo ocurrían las reacciones en un periodo de 10 a la menos 15 segundos, que es el tiempo que emplean los átomos de una molécula para moverse, femtosegundos. Pero hay movimientos dentro de una molécula que ocurren en una escala de tiempo 1000 veces más pequeña, en la escala de tiempo de los atosegundos, 10 a la menos 18 segundos. ¿Qué movimientos son esos? Los de los electrones. Si a John Pople le hubieran preguntado probablemente cuando le dieron el premio Nobel si alguien sería capaz algún día de ver el movimiento de los electrones, diría, pues ya lo veo difícil, por un montón de limitaciones, entre otras cosas porque ocurren en una trillonésima de segundo. Pues bien, esto es el movimiento de los electrones del dicatión de la fenilanalina. En realidad les estoy mintiendo, no es el movimiento de los electrones, es el movimiento del hueco. Es decir, lo que han hecho ha sido coger fenilanalina, un compuesto bioquímico de extraordinaria importancia, y le han arrancado 2 electrones, y lo que han hecho es estudiar cómo la distribución de los demás electrones trata de llenar el hueco que se ha creado. Y esos tiempos ocurren en 10 a la menos 18 segundos. A los núcleos necesitan del orden de varios femtosegundos para moverse, y en el tiempo en que los núcleos se están moviendo, eso se ha reorganizado completamente y ha empezado a dar ideas de por qué justamente los fenómenos de ionización provocan necesariamente un reajuste brutal en la estructura de los sistemas que se ionizan, porque los propios electrones crean un campo totalmente distinto al que había en el sistema neutro, al cual se adaptan posteriormente los núcleos del sistema. Y con esto termino, ya simplemente diciendo que he dejado fuera de esta presentación no 4,
4.000 ejemplos de este tipo, desde catálisis heterogénea, catálisis enzimática, clústeres metálicos con cientos de átomos, nanotubos de carbono y sus propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no puedo es terminar sin agradecer, los he puesto por orden alfabético, para que nadie se sienta... Aquí están gente de la Autónoma, muchos de ellos ya no están en mi grupo, tienen su propio grupo. En el Consejo tengo que citar sin duda a Ivonne Alcorta y a José Elguero, con los cuales he colaborado y disfrutado años y años. En el mundo experimental, Janine Tortallada, que además está hoy aquí. Primero en la Universidad Pierre y Marie Curie de París y actualmente en la Universidad de Brie, Jean-Yves Salpin, Jean-François Gall, de la Universidad de Niza, y otro experimental de mi universidad, que es Tomás Torres. Leticia fue una de mis doctorandas, pero hoy es catedrática de la Universidad de Viena y directora del Instituto de Química Teórica de Viena. Lara está postdoc hoy en Nápoles, y Pepe Sá, que fue el que trabajó realmente, yo hice solo algunas poquitas cosas en aquellas cajas moleculares preciosas que les mostré. Debo reconocer a mi hermano y padre Pedro, y por supuesto a Otilia. Gracias.